Bueno, muy buenas chicos del mundo matemático. El día de hoy vamos a estar viendo un tema complementario que se llama ángulos internos y ángulos externos. Para ello hay unos conceptos básicos que van con los elementos de geometría, como lo que son dos líneas que sean paralelas más una secante. Cuando ellas se cruzan, forman unos ángulos, lo cual estaremos mirando en la siguiente figura que corresponde a nuestra guía de geometría, y con ello se comienzan a construir el tema que estamos trabajando. Entonces vamos directamente para donde está la guía. En nuestra guía podemos observar lo siguiente. Lo primero, los ángulos se llaman correspondientes cuando están en el lado contrario de donde se observa el primero. Pero para ello, como les dije, vamos a mirar los conceptos básicos. Tenemos la recta paralela A con la recta paralela B. Y hay una recta secante llamada S que los corta. Esta recta paralela S forma los ángulos A, E, I, F y B. Y del otro lado forma los ángulos C, D, G, H. Entonces tenemos en la primera parte que los ángulos que son correspondientes para esta parte tenemos que A con C. Miren dónde se encuentra A y miren dónde se encuentra C. Están ubicados exactamente equidistantes, en la misma distancia. Lo mismo pasa con los ángulos E y G. Miren dónde está el ángulo G y miren dónde está el ángulo E. Miren que están en la misma posición. Lo mismo sucederá con H y F. Y después con D y B. A esto, a similitud en la posición, pero en el lado contrario, se le llamará lo que es correspondencia. En cuanto a los ángulos internos, tenemos que los ángulos interiores se encuentran a uno y otro lado de la secante, entre las dos rectas paralelas. Miren que aquí lo tenemos marcado por colores. Ángulos alternos internos. Entonces tenemos el ángulo alterno interno, el D con el B, tenemos el A con el C, tenemos el H con el F y el G con el E. Entonces, ¿cuáles son los ángulos internos? El ángulo E con D. Entonces miremos, aquí tenemos el ángulo E con el ángulo D. Miren las posiciones. Estos son ángulos internos. Después tenemos el C con el F. Entonces miren dónde está el C y miren dónde está el F. Estos serán los ángulos internos. Luego veremos lo que son los ángulos externos, lo que se encuentran por fuera de la periferia. Tenemos A con H, miren dónde está A y miren dónde está H. Y después B con G. Entonces aquí tenemos el B y acá tenemos el G. Tenemos ángulos opuestos por el vértice. Fíjense ustedes, son aquellos que tienen en común el mismo vértice, pero se oponen el uno o al otro. Los ángulos opuestos por el vértice son el A con el F, mírenlo acá, está en el lado contrario. El B con el E, mírenlo acá. Lo mismo sucede el C con el H y el G con el D. ¿Ya? Sucede algo muy parecido con lo que acabamos de ver con los ángulos internos y externos. Y opuestos al vértice. Entonces veamos ahora, son aquellos que tienen en común el mismo vértice, pero se oponen el uno al otro lado. Los ángulos opuestos al vértice son, tenemos A con F, miren ustedes. Después tenemos C con H. Después tenemos G con D y después E con B. Así podemos sacar otras equivalencias. Y los ángulos suplementarios, miren, son dos ángulos cuya suma son 180 grados. Entonces, A con B suman 180 grados, E con F suman 180 grados, C con D suman 180 grados y H con G suman 180 grados. Los ángulos colaterales, como podemos ver acá, que tenemos planteado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos que el 1 con el 6 son colaterales. Mira dónde está el 1 y mira dónde está el 6.
¿Se acuerdan lo que ocurría con los ángulos internos? Aquí lo estamos viendo nuevamente. Ahí hay más ejemplos que podemos ir mirando. Ya para complementar esta parte vamos a estar mirando nuestro primer video y lo completaremos con otros ejemplos que tenemos preparados para esta parte. Ángulos determinados por dos paralelas y una secante. Bueno, muy bien. El primer tipo de ángulos que vamos a mirar son los ángulos correspondientes. Entonces, vamos a trazar las dos rectas paralelas y la recta secante. Recordemos que las rectas paralelas son aquellas que nunca se cortan, por más de que se extiendan hacia el infinito, no se cortan. Y una recta secante es una recta también llamada transversal, y es una recta que corta a las dos rectas paralelas. Cuando nosotros trazamos entonces este tipo de rectas, las dos paralelas y la secante, entonces se me forman algunos ángulos, como los notamos aquí. Entonces tenemos 8 ángulos, que los vamos a llamar con los números 1, el ángulo 2, que sería este sector, el ángulo 3, este sector, el 4, este sector, el ángulo 5 sería este ángulo, el ángulo 6, este ángulo, el ángulo 7 vendría a ser este ángulo formado acá, y el ángulo 8, este ángulo de acá abajo. Muy bien. Si notamos aquí entonces tenemos dos sectores. Un sector que es la parte de arriba formado por estos ángulos que están aquí, y el otro sector en la parte de abajo formado por estos otros ángulos que están acá. Bueno, ¿cuáles son los ángulos correspondientes? Entonces vamos a mirar qué ángulo les corresponde del sector de arriba con el sector de abajo. Por ejemplo, el sector 1 de la parte de arriba le corresponde el 5 de la parte de abajo. El 2 le corresponde el sector 6, el 4 le corresponde el sector 8 y asimismo el 3 le corresponde el sector 7. Esos ángulos entonces son los ángulos correspondientes. Entonces en conclusión tenemos lo siguiente: el ángulo 1 es correspondiente con el ángulo 5, entonces esos ángulos miden lo mismo. De igual forma el ángulo 2 es correspondiente con el ángulo 6, entonces estos dos miden lo mismo. El ángulo 3 es correspondiente con el ángulo 7, entonces esos ángulos miden lo mismo. Y el ángulo 4 es correspondiente con el ángulo 8, entonces esos ángulos tienen la misma medida. Muy bien, el otro tipo de ángulos son los ángulos alternos internos. Trazamos las dos rectas paralelas, trazamos la recta secante y ubicamos los 8 ángulos que se nos forman. Bueno, la recta secante, ¿qué significa alternos? Alternos significa que uno está del lado izquierdo de la paralela y el otro ángulo está del lado derecho de la paralela. Interno, la palabra interno significa que están dentro de las paralelas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los ángulos alternos internos? Hay que tener en cuenta que los ángulos alternos internos no deben ser adyacentes. Entonces vamos a buscar un ángulo alterno interno con el ángulo 3. Tiene que estar dentro de las paralelas y el otro ángulo del otro lado. Notemos que del otro lado solamente tenemos las opciones el 4 y el 6. Pero el 4 no puede ser porque el ángulo 4 es adyacente, entonces no cumple esta característica. Entonces no me queda más que el ángulo 6. Por lo tanto, el ángulo 3 es alterno interno con el ángulo 6. Vamos a buscar un ángulo alterno interno al ángulo 4. Entonces, tiene que estar dentro de las paralelas y del otro lado, porque son alternos. Entonces, los ángulos que están dentro de las paralelas y del otro lado del ángulo 4 son el ángulo 3 y el ángulo 5. Pero el ángulo 3 no puede ser porque no cumplen la característica de ser adyacente, entonces no me queda más que el ángulo 5. Por lo tanto, el ángulo alterno interno al ángulo 4 es el ángulo 5. En conclusión, entonces tenemos las siguientes parejas de ángulos alternos internos. El ángulo 3 entonces es alterno interno con el ángulo 6 y tienen la misma medida. Y el ángulo 4 es alterno interno con el ángulo 5, entonces ellos tienen la misma medida. La otra pareja el otro grupo de ángulos que vamos a mirar son los ángulos alternos externos. Bueno, trazamos las rectas paralelas, trazamos la recta secante y ubicamos los 8 ángulos. Bueno, entonces la palabra alterno significa que uno está de un lado de la paralela y el otro está del otro lado de la paralela. Y la palabra externo significa que están por fuera de las paralelas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los ángulos alternos externos? Vamos a buscarlos. Entonces, vamos a buscar un ángulo alterno externo al ángulo 1. Los ángulos alternos externos también cumplen la característica de no ser adyacentes. Entonces, un ángulo que sea externo
y que esté del otro lado de la paralela del ángulo 1, las opciones son el ángulo 2 y el ángulo 8. El ángulo 2 no puede ser porque es adyacente, entonces no me queda más que el ángulo 8. Entonces un ángulo alterno externo al ángulo 1 o el ángulo alterno externo es el ángulo 8. Vamos a buscar el ángulo alterno externo al ángulo 2. Entonces las opciones serían el ángulo 1 y el ángulo 7, porque deben ser alternos, es decir, estar del otro lado de la paralela. Pero miramos que el ángulo 1 no puede ser porque el ángulo 1 es adyacente, entonces no me queda más remedio que el ángulo 7. Entonces el ángulo 2 y el ángulo 7 son ángulos alternos externos. Y entonces tenemos en conclusión que los ángulos alternos externos son: el ángulo 1 es alterno externo con el ángulo 8, entonces miden lo mismo. Y de igual manera, el ángulo 2 es alterno externo con el ángulo 7, entonces tienen la misma medida. Y por último, vamos a mirar los ángulos opuestos por el vértice. Muy bien, trazamos las rectas paralelas, las secantes y ubicamos sus respectivos ángulos. Notamos aquí que la transversal, al cortar a las paralelas se forman dos puntos. Sería este punto que es un vértice y el punto de abajo que sería entonces el otro vértice. Entonces vamos a ubicar cuáles son los ángulos opuestos por el vértice. Entonces para el ángulo 1, el ángulo opuesto por el vértice lo notamos aquí, que es el ángulo 4. El ángulo 2, ¿cuál sería el opuesto por el vértice? Entonces sería el ángulo 3. Lo notamos aquí que es el ángulo 3. De igual manera el 1 con el 4. Bueno, vamos a mirar cuál sería el opuesto ahora en la parte de abajo. ¿Cuál sería el opuesto por el vértice del ángulo 5? Entonces notamos que es el ángulo 8. Y de la misma manera notamos que el ángulo opuesto por el vértice al ángulo 6 es el ángulo 7. Y en conclusión, entonces tenemos que el ángulo 1 con el ángulo 4 son opuestos por el vértice, tienen la misma medida. Lo mismo, el ángulo 2 con el ángulo 3 tienen la misma medida. El ángulo 5 con el ángulo 8 son opuestos por el vértice, tienen la misma medida. Y lo mismo, el ángulo 6 con el ángulo 7. Bueno, muchas gracias. Entonces como siempre en Mundo Matemático nos gusta combinar las diferentes metodologías para la presentación de los videos. Entonces no será otra cosa sino también poder en un momento dado poder observar otra característica de esta presentación. Vamos a estar mirando una presentación que nosotros normalmente acostumbramos a utilizar, que son las presentaciones de el señor Daniel Carreón. Entonces vamos a ver en qué parte hacemos la presentación para llegar a lo que nos interesa y poder hacer lo que nosotros siempre hacemos, que es mirar varias formas de presentar un mismo tema. Entonces veamos ahora la presentación de Daniel Carreón. Veamos. Y una transversal, pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El vértice es el punto en donde se unen dos segmentos de recta para formar un ángulo, y un ángulo es el espacio que existe entre estos dos segmentos de recta. Además, los ángulos se miden en grados. Como puedes ver, existen ángulos con una abertura muy pequeña y otros ángulos con una gran abertura. Las rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí, y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto. Aquí tengo un par de líneas paralelas cortadas por una transversal. Los puntos por donde cortan nuestras paralelas serán nuestros vértices. Vamos a empezar por los ángulos opuestos por el vértice, y son aquellos que, como su nombre lo dice, están en lados contrarios, como este que señalaré con una flecha verde. Es opuesto a este y además miden lo mismo. ¿Ya te diste cuenta? Aquí también tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice. Si pones atención, te darás cuenta que miden lo mismo. Más abajo tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice. Uno está de cada lado y además miden lo mismo. Y para terminar, aquí tengo otro par de ángulos opuestos por el vértice que también miden lo mismo. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver los ángulos correspondientes, y son aquellos que están del mismo lado de la transversal y además miden lo mismo. Vamos a empezar con el lado derecho de la transversal. Tengo este y este.
están del mismo lado y miden lo mismo, son ángulos correspondientes. Pero también tengo este y este, que están del mismo lado de la transversal y además miden lo mismo, por lo tanto son correspondientes. Ahora vamos con el lado izquierdo de la transversal. Tengo este y este que miden lo mismo, pero también tengo este y este que también son ángulos correspondientes porque están del mismo lado de la transversal y además miden exactamente igual. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con los ángulos alternos internos. Como su nombre lo dice, estos ángulos están alternados, uno de cada lado de la transversal y además están al interior de las líneas paralelas. Mira, aquí tengo dos ángulos marcados con una flecha de color azul y son alternos internos porque cada uno está de diferente lado de la transversal, están dentro de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Y aquí, marcados con flecha verde, tengo otro par de ángulos alternos internos. Los dos están en diferente lado de la transversal, dentro de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con los ángulos alternos externos. Como su nombre lo dice, estos ángulos están alternados, uno de cada lado de la transversal y están al exterior de las líneas paralelas. Mira, aquí tengo dos ángulos marcados con flecha de color azul y son alternos externos porque cada uno está de diferente lado de la transversal, están fuera de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Y aquí tengo el otro par de ángulos alternos externos marcados con flecha verde. Los dos están en diferente lado de la transversal, fuera de las líneas paralelas y además miden lo mismo. Facilísimo, ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios. Bueno, con esta parte redondeamos lo que tiene que ver la parte conceptual de lo que son los ángulos, tanto alternos como alternos internos y alternos externos, junto con el concepto claro de lo que es un ángulo. Siempre es importante tener en cuenta que para poder hacer la construcción partimos de lo que son la paralela y la secante. ¿Listo? Y a través de esos dos podemos llegar nuevamente a lo que es el concepto de ángulo. Ahora vamos a complementar con el siguiente video nuestra idea de lo que es un ángulo interno. Veamos. Básicos. Aquí tengo dos rectas unidas por un punto, al que llamaremos vértice. La abertura comprendida entre ellas se llama ángulo. En este caso, el ángulo es de 90 grados. Los ángulos internos de una figura son las aberturas que tienen. En este caso, este triángulo tiene tres ángulos internos, que son este y este. Ahora, un cuadrado tiene cuatro ángulos internos. 1, 2, 3 y 4. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser de 180 grados. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo un triángulo con medidas de 60 grados, 60 grados y 60 grados. Al sumar 60 más 60 más 60, obtengo como resultado 180 grados. Ahora, aquí tengo este triángulo con medidas de 90 grados, 45 grados y 45 grados. Al sumar 90 grados más 45 grados más 45 grados, obtenemos como resultado 180 grados. Aquí también tengo este triángulo con medidas de 110 grados, 30 grados y 40 grados. Al sumar sus ángulos internos, 110 más 30 más 40, obtengo como resultado final 180 grados. Recuerda que no importa la forma y el tamaño que tenga el triángulo, siempre la suma de sus ángulos internos va a ser de 180 grados. En esta ocasión, trabajaremos con polígonos regulares. Un polígono regular es una figura en el que todos los lados tienen la misma longitud, o sea que son iguales, y todos los ángulos interiores son de la misma medida. Vamos a ver el cuadrado, el pentágono, el hexágono, el heptágono y el octágono, y sabremos cuánto mide cada uno de sus ángulos internos. La fórmula para calcular la suma de los ángulos internos de cualquier polígono regular es n-2 por 180 grados. Pon mucha atención porque a continuación explicaremos de dónde viene la fórmula y por qué es así. Empecemos con el cuadrado. Lo primero que voy a hacer es apoyarme en uno de sus vértices, solo en uno, y a partir de ahí
voy a trazar diagonales que vayan de ese vértice a los demás. En el caso del cuadrado, solamente se puede trazar una diagonal y se divide al cuadrado en dos triángulos. Como habíamos visto anteriormente, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es de 180 grados y aquí tenemos dos. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos del cuadrado, que son los mismos que coinciden con los triángulos, es de 360 grados. Ahora vamos a comprobar esto con la fórmula n-2 por 180 grados. N representa el número de lados que tiene la figura. En este caso, el cuadrado tiene 4 lados, por eso pongo 4 menos 2 por 180. Al realizar la resta, 4 menos 2 nos da como resultado 2, que es el número de triángulos que tiene la figura. ¿Ya te diste cuenta? Y esto lo vamos a multiplicar por 180 grados, que son la suma de los ángulos internos de cada triángulo. Al multiplicar 2 por 180 grados, nos da como resultado 360 grados. Si queremos saber cuánto mide cada uno de los ángulos internos del cuadrado, dividimos 360 grados entre 4 y nos da como resultado 90. Esto quiere decir que cada uno de los ángulos internos del cuadrado mide 90 grados. Ahora vamos con el pentágono. Lo primero que voy a hacer es apoyarme en alguno de los vértices, solo en uno. Yo marqué aquí con una flecha verde con el que voy a trabajar. A partir de ahí voy a trazar diagonales que vayan hacia los otros vértices. En el caso del pentágono, solamente se pueden trazar dos diagonales y al trazarlas obtenemos tres triángulos. La suma de los ángulos internos de cada triángulo es de 180 grados, por lo tanto, en total tenemos 540 grados. Vamos a comprobar esto con la fórmula n-2 por 180 grados. N representa el número de lados que tiene la figura. En este caso es un pentágono y tiene 5 lados. Por eso en lugar de la n pondré el número 5. 5 menos 2 por 180. Al realizar la resta tenemos que 5 menos 2 es igual a 3, que son los tres triángulos. ¿Los puedes ver? Y eso lo voy a multiplicar por 180, que son los ángulos internos de cada uno de ellos. 3 por 180 me da como resultado 540. La suma total de los ángulos internos del pentágono es de 540 grados. Si tú quieres saber cuánto mide cada uno de sus ángulos internos, tienes que dividir 540 entre 5 y te da como resultado 108 grados. ¡Facilísimo! Ahora vamos con el hexágono. Lo primero que voy a hacer es apoyarme en uno de los vértices y trazar diagonales. En el caso del hexágono, solamente se pueden trazar 3 diagonales y se forman 4 triángulos. Ahora vamos a comprobar esto con la fórmula n-2 por 180. N representa el número de lados que tiene la figura. En este caso el hexágono tiene 6 lados, así que la fórmula queda 6 menos 2 por 180 grados. Al hacer la resta, 6 menos 2 nos da como resultado 4. Esto quiere decir que tenemos 4 triángulos y vamos a multiplicar 4 por 180 grados porque es la suma de los ángulos internos de cada uno de los triángulos. 4 por 180 nos da como resultado 720 grados. La suma de los ángulos internos del hexágono es de 720 grados. Si quieres saber cuánto mide cada uno de sus ángulos, tienes que dividir 720 grados entre 6 y te da como resultado 120 grados. Y esto es lo que mide cada uno de sus ángulos internos. ¡Regalado! Ahora vamos a ver el heptágono. Si no lo conoces, el heptágono es un polígono regular que tiene 7 lados. Lo primero que voy a hacer es apoyarme en un punto. Aquí lo estoy marcando con una flecha verde y a partir de este vértice voy a trazar diagonales a los demás vértices. En este caso se pueden trazar 4 diagonales y se forman 5 triángulos. Vamos a comprobar esto con la fórmula n-2 por 180 grados. N representa el número de lados que tiene la figura. En este caso, el heptágono tiene 7 lados, por eso la fórmula queda 7 menos 2 por 180 grados. Al realizar la resta, 7 menos 2 nos da como resultado 5, que es el número de triángulos que tiene el heptágono. ¿Ya lo viste? Ahora multiplico 5 por 180 grados y me da como resultado 900 grados. Esto quiere decir que la suma de los ángulos internos del pentágono es de 900 grados. Si tú quieres saber cuánto mide cada uno de sus ángulos internos, tienes que dividir 900 grados entre 7 y esto te da como resultado 128.57 grados. Ok, con esta presentación de la misma manera
se hacen los procedimientos para cada una de las figuras correspondientes y se puede calcular el grupo de ángulos internos que tenga cada una de las figuras. Siempre es importante recordar que se puede hacer sea con trazando la diagonal o aplicando la fórmula. Muchas gracias. Este es el tema complementario de los ángulos internos y ángulos externos y cómo es su aplicación dentro de los polígonos.